Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Leonardo Castaña nos va a hablar de seguros para mascotas, cuáles son las coberturas que existen en nuestro mercado para protegerlas. También Pablo Rojas nos va a brindar información muy importante sobre seguridad vial y Juan Saler nos va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Carlos Pérez para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre lo sucedido en los mercados de capitales y en los últimos días el riesgo país y el dólar vienen subiendo. El riesgo país llegando a su nivel más alto desde marzo. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un placer, Alejandro. Gracias por estar aquí. No, un gusto, gracias. Bueno, entre otros factores, Juan, hay una reacción, ¿no? De los mercados ante las dificultades que viene encontrando el gobierno en el Congreso, ¿no? Con la oposición buscando imponer su agenda en la Cámara de Diputados y poniendo, ¿no? innumerables obstáculos en el Senado a la ley bases. Correcto, Alejandro. Creo que no solamente es el aspecto político lo que está generando, digamos, cierta corrección en el mercado y también el alza en el tipo de cambio, sino también, digamos, factores un poco de la economía, como por ejemplo el nivel de liquidación de los agroexportadores, que era en una etapa estacionalmente alta de liquidación. Vemos que el central no está acumulando las reservas que se esperaba acumular. Sí, Juan, bueno, salieron datos, ¿no? En los otros días, el peor mayo en 4 años en términos de liquidación de exportaciones del campo, ¿no? Exactamente. Y como sabemos en Argentina, el tipo de cambio es el mecanismo de transmisión de riesgo para el resto de los activos financieros, ¿no? Esto sumado a lo que vos comentabas recién sobre la actividad a nivel político y también quizá con una agresividad en la baja de tasas, sobre todo las últimas, demasiado rápida, quizá para lo que el mercado podía tolerar. Creo que explica un poco este combo que afectó particularmente a los activos. Bueno, la pregunta difícil, ¿no? ¿Qué le recomendás a los inversores frente a este contexto, ¿no? Mirá, si lo vemos un poquito en la historia cortita de este año, el tipo de cambio de 1.300 que veíamos, digamos, en fines de enero, principios de febrero, hoy equivaldría a un tipo de cambio de 1.900, ¿no? Entonces, digamos, el tipo de cambio libre, que también está, digamos, afectado, porque recordemos, el 20% de las liquidaciones de exportaciones van a ese tipo de cambio libre, entiendo que de a poco va a converger un tipo de cambio en el cual el volumen crezca, ¿no? Yo creo que en la medida que el campo retenga o no lo liquide, algo que no espero que continúe porque de alguna manera siempre hay un precio en el cual el mercado vende, deberíamos esperar algún tipo de incremento, o por lo menos suba el tipo de cambio libre. Ahora, me parece que puede haber señales también políticas y macroeconómicas que lo pueden estabilizar en estos niveles de 1.300 actuales. Entonces, ¿recomendás posicionarse en dólares o posicionarse en activos? Mi cartera siempre tiene un sesgo dolarizado, ¿no? A mí me parece que el carry hay que tener mucho afinado el timing y es más un negocio de súper corto plazo. Hoy por hoy recomendaría activos más en dólares que moneda local. Muy bien, fantástico, clarísimo. Bueno, seguimos entonces con información de seguros para mascotas. ¿Cómo andás, Leo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Gracias por estar aquí. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué coberturas, Leo, existe en nuestro mercado para proteger a nuestras mascotas? Bien, bueno, mira, este es un seguro que hace unos años empezó a lanzarse en el mercado y básicamente vendría a ser como una mezcla entre una prepaga y una cobertura de seguros para la mascota. ¿Por qué? A ver, tiene 4 beneficios o 4 coberturas, que la primera es una indemnización por gastos, que esta lo que incluye son vacunas, atención médica, algunas pequeñas intervenciones. En una segunda instancia, el beneficio que da esta cobertura tiene que ver con la prevención porque incluye consultas. El promedio en el mercado está a 4 consultas por año, tienen la mayoría de las compañías que hoy comercializan este producto. Luego tiene una tercer pata este producto que tiene que ver con la responsabilidad civil, ¿verdad? Que la responsabilidad civil es por el daño que pudiera ocasionar la mascota, sobre todo los perros que sabemos. Ahí es para protegernos nosotros, ¿no? Contra el daño patrimonial que nos puede provocar. Exactamente, es cubrir el patrimonio del tomador, del dueño de la mascota, del dueño del perrito, cuando éste le genera un daño a una persona o alguna cosa, ahí también tiene Acá una no cobertura. Estamos hablando de un caniche, ¿no? No, estamos hablando obviamente, salchicha, ¿no? sí,
sí, de los perros de mayor porte, los que vemos a veces en las noticias que lamentablemente tienen estos casos. Y por último también, algunas compañías del mercado incluyen una cobertura de robo. Esto también apunta a perros de raza o gatos de raza, donde pueda surgir la posibilidad de que la mascota sea robada, y también cubre, obviamente, siempre hasta el límite de la suma asegurada que diga la póliza. Esto, como siempre decimos también, se contrata directamente a través de un productor asesor de seguros. La cobertura aplica para perros entre 3 meses y 9 años, perros y gatos entre 3 meses y 9 años, y compañías como Federación Patronal, Río Uruguay, el BBVA, Mafre y Life son las que tienen un producto con mayores beneficios en el mercado. Muy bien, fantástico. Por Bárbaro. favor. Bueno, contra los pronósticos de muchos analistas, los índices bursátiles norteamericanos arrancaron con firmeza este nuevo mes. En particular, el Nasdaq, el índice tecnológico, que extendió el muy buen desempeño que tuvo el mes pasado, en el mes de mayo, y que ya acumula una suba en lo que va del año cercana al 13%. ¿Es así, Juan? Sí, correcto. De hecho, estamos viendo durante este año cada vez nuevos récords de los índices bursátiles americanos en particular. Me parece que detrás hay un fundamento muy grande, que es la macro y la economía americana, como continúa funcionando. Y también, digamos, las expectativas de tasas que estamos viendo actualmente en el mercado. Si vos te fijás, en mayo empezamos a ver un declive importante en las tasas largas. Eso ayuda mucho al financiamiento de las compañías y eso le da bastante, visibilidad, a compañías que toman riesgo a endeudarse y poder generar sus negocios, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y en este escenario, ¿no?, que se ha planteado, ¿vos estás esperando que se venga el ajuste, ¿no?, que están vislumbrando algunos analistas? Ese ajuste yo creo que no viene si las compañías siguen reportando como vienen reportando. De hecho, casos emblemáticos como Nvidia a fines de mayo, reportando muy por encima del esperado. Sí. Y nosotros hicimos un análisis de ver en cada sector del Standard & Poor's 500 cuáles fueron las sorpresas de las ganancias. Es decir, las compañías que cada sector siguen reportando ganancias por encima del esperado. Casi todos los sectores, salvo uno o dos, siguen reportando ganancias por encima del esperado. La recesión, que se esperaba también que iba a pegar en este tipo de cuestiones, parecería que hoy vamos a un aterrizaje relativamente suave de la economía, pero obviamente, hay riesgos a que esto no sea así y tengamos algún tipo de ajuste de precios. Hoy por hoy parecería que hay que seguir la tendencia, ¿no? Y bueno, y entonces, ¿cuál es la recomendación, teniendo en cuenta, ¿no?, que en la Argentina uno puede, ¿no?, invertir en este tipo de activos a través del mercado de CDRs? Correcto. Mirá, las tecnológicas en el S&P pesan más del 30%, con lo cual uno cuando compra el CDR del S&P 500 ya tiene un 30% de tecnológicas. El SPY. Exactamente. Ahora, después yo creo que puntualmente hay que buscar esas compañías que pueden seguir, batiendo los pronósticos de ganancias a futuro, que son sobre todo las tecnológicas que tienen los componentes o los negocios, de inteligencia artificial, ¿no? Y ahí son las magníficas que siempre comentamos. Recordemos cuáles son. A ver. Sí, yo creo que en particular hay que poner... si te gusta alguna más que otra. Sí, ¿no? Yo creo que hoy en particular tanto Apple como Nvidia son las dos compañías que hay que mirar bastante de cerca. A mí siempre me gusta, No faltarían en tu cartera, en una cartera tuya, sí, Nvidia y Apple. Correcto. Y después yo creo que hay muchas compañías, incluso latinoamericanas, que en términos de evaluación siguen retrasadas. Y, por ejemplo, hay bancos, no es el banco tradicional, pero compañías como Nubank o como Mercado Libre o como incluso Globant, que tienen valuaciones relativamente bajas y que creo que pueden tener un potencial interesante. Pero mi core sigue estando en compañías de países desarrollados, sobre todo Estados Unidos y tecnológicas, y sin descartar las compañías de valor que siempre tengo como ancla en mi portafolio. ¿Y preferís el S&P 500 que el Nasdaq cuando vamos con el ETF? Hoy es mi sesgo hacia tecnológicas, pero antes que el Nasdaq preferiría más ir a estas compañías directamente a través de los CDR propios de las compañías, ¿no? Muy bien, fantástico. Muy bien, con estas recomendaciones de Juan Salerno cerramos el bloque. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas
la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros, la prepaga para vos. La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. Abrimos este nuevo bloque con información sobre seguridad vial. Para ello estamos con Pablo Rojas. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Por favor. Bueno, Pablo, de acuerdo a las estadísticas que ustedes tienen, en este año viene habiendo un aumento en la siniestralidad, ¿no? Sí, efectivamente. Rara vez coinciden. Tenemos una acumulación de casos mediáticos reciente con una acumulación invisible de siniestralidad, sobre todo fatal, y lamentablemente sí, en esa situación estamos. Sí, hubo eventos importantes, ¿no? Como el accidente que involucró, ¿no? La caída del container, ¿no? Sí, tenemos. Sí, el caso del container, que es un caso paradigmático, y también tenemos el caso específicamente del camión en la autopista, que quedó prácticamente colgado. Los dos casos tienen particularidades especiales que caracterizan un poco parte de la siniestralidad en Argentina. El de la Panamericana tiene la particularidad de que se combinaron un montón de cosas. Los siniestros son multicausales, pero en este caso tenés el tema de la velocidad como una cuestión clave. Y en el caso del vehículo de carga que queda en la autopista tienes la presencia de alcohol, digamos, que además en un nivel de toxicidad alto, digamos. Tal cual. Bueno, y maniobras imprudentes, ¿no? No es solo la velocidad, sino también las maniobras imprudentes, ¿no? De los automovilistas. Sí. Bien decís, es una multicausalidad, es decir, es un encadenamiento de cosas que no deberían suceder, ¿sí? Pero cuando se sincronizan o ocurren, claramente el desenlace suele ser grave. Bueno, nunca nos vamos a cansar desde aquí, desde Café Financiero, de hablar, ¿no? De cuáles son las recomendaciones que uno tiene que tener bien en cuenta para evitar accidentes. Obviamente hay circunstancias en las que la responsabilidad no es de uno, ¿no? Pero en la medida en la que uno pueda justamente hacer un aporte a la seguridad vial, ¿cuáles son estas recomendaciones? Quizás, si me permitís, en cualquier otro lugar del mundo decir que con respetar las normas de tránsito alcanzaría como recomendación. Sí. Quizás es importante aclarar que puntualmente lo que nos toca a nosotros, los participantes, es, en el caso de manejar un vehículo, tiene que ver con respetar la velocidad y la distancia intervehicular. Respetar obviamente lo que tiene que ver con la señal de tránsito. La distancia, algo que es muy poco respetado, ¿no? Cuando uno va en la autopista, ¿no? Absolutamente, es uno de los grandes problemas que tenemos tanto en autopistas como en rutas. Y es lo que provoca los choques en cadena, ¿no? Exactamente. Recordemos que la distancia mínima recomendada son 2 segundos, ¿sí? Es decir, entre el vehículo de adelante y el mío lo medimos cuando pasamos un objeto, 2 segundos. Lo recomendable es entre 3 y 5 segundos, ¿sí? Después tiene que ver con el tema del uso de elementos de seguridad. Casco en caso de bicicleta y moto, y en el caso de los automovilistas, todos los pasajeros abrochados, y son niños, con la sillita correspondiente. Muy bien. ¿Y alguna más? Obviamente no consumir ninguna sustancia que altere nuestro comportamiento, empezando por el alcohol, que suele ser el más común, desgraciadamente, asociado con la inseguridad vial. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Otro activo que viene teniendo un muy buen comportamiento en este 2024 es el oro, que ha subido de manera importante en lo que va del año. Juan, ¿puede continuar esta suba en los próximos meses? Sí, yo creo que ahí tenés varios fundamentos, ¿no? Uno es la pérdida de referencia del dólar, digamos, respecto de otros tipos de activos. No sucede solamente con el oro, pasa también con las criptomonedas, con el mercado de acciones que hablamos recientemente, pasa algo similar. Y también, digamos, por todos los conflictos geopolíticos que hoy están candentes, digamos, en el mundo, ¿no? Ha sido, ¿no?, uno de los principales alimentos del oro, ¿no? Exacto. En épocas, digamos, de alta inflación,
que afectan también el precio de los commodities, del petróleo, etc., el oro siempre es un refugio, digamos, de valor, ¿no? Ha funcionado históricamente de esa manera. Y también frente a la posibilidad, ¿no?, de conflictos que pueden tomar una escala global, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que hoy estás en un momento que se combinan no solamente los conflictos, sino también que todas las monedas fiat, o los fiat currencies como se denominan, han perdido incentivos, ¿no? Los inversores buscan diversificar hacia otro tipo de riesgos. Y yo creo que ahí el oro juega un rol fundamental. Existen, digamos, diversos instrumentos en los cuales los inversores pueden exponerse, ¿no? Recordemos cómo se puede hacer para invertir en el mercado local en el oro, ¿no? Claro, bueno, vos podés comprar directamente el oro físico y resguardarlo, pero también existen activos financieros que replican, digamos, los movimientos del oro, que pueden ser ETF, digamos, del oro. El GLD es uno de los ETF más conocidos. Que ese no está disponible aquí en la Argentina en la forma de CDR, ¿no? Ese es para aquellas personas que tienen cuentas comitentes en el exterior, ¿no? Exactamente. O, por ejemplo, digamos, ETF que invierten en acciones de compañías que producen oro, en mineras. Y si no, digamos, tenés directamente las compañías en particular. Yo recomendaría no invertir en compañías en particular porque tenés riesgos, digamos, muy definidos en cada una de ellas, que es muy difícil de conocer, hay que seguirlas y es más difícil, ¿no? Entonces, la manera más simple, digamos, es a través del mercado americano, a través de los ETF de oro, o, digamos, acá en Argentina a través del oro físico. Muy bien, fantástico. Muchas gracias, un placer. Juan. Con estos comentarios de Juan Salerno cerramos el bloque. Quédate con nosotros y al regreso vamos a estar dialogando con el economista Carlos Pérez. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Carlos Pérez para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto, Alejandro, de volver a verte. Sí, gracias por estar aquí. Después de un tiempo desencontrado, ¿no? En serio, tanto tiempo. Pero bueno, una alegría tenerte aquí. Bueno, como hablamos en el primer bloque, en los últimos días hubo una fuerte suba del riesgo país que alcanzó hoy su nivel más alto desde el mes de marzo, por encima de los 1.500 puntos. Carlos, ¿qué factores estás viendo detrás, ¿no?, de esta clara reversión en el ánimo de los mercados respecto al gobierno? Hagamos una historia corta. Dale. Vos hasta mayo, hasta la primera quincena de mayo, tenías una coyuntura muy favorable, dable para un par de cosas. Por ejemplo, acomodar un poco más arriba el crawling peg o salir del dólar blend. Digo, la coyuntura financiera era tan buena que en realidad vos podías de algún modo salir del dólar blend gradualmente o tal vez subir algún escaloncito en el crawling peg del 2%. Claro, exacto. El tema es que a mediados de mayo tenés el primer, golpe de mercado, donde tenés suba en los dólares financieros, tenés suba del riesgo país, caída en el precio de los bonos por añadidura y caída en el precio de las acciones. Y ahí básicamente había una variable explicativa técnica y una variable explicativa política. La variable explicativa técnica es que bajaron demasiado la tasa de interés. Claro, la tasa de política monetaria se bajó 2 veces en mayo, al principio de mayo y a mediados de mayo, y esa baja en la tasa de política monetaria al 40% nominal anual
fue demasiado y de algún modo el carry que estaba operando en el mercado se deshizo. Claro. Esto desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista político quedó claro que mayo no iba a ser el mes del pacto de mayo. Claro. Entonces, esas fueron las variables explicativas de ese momento. Ahora bien, el desarme del carry era un fenómeno transitorio y por añadidura la variable explicativa técnica de la baja fuerte de la tasa de interés era una variable transitoria. Y también en lo político empezó en el Senado a moverse la ley bases y el pacto y el paquete fiscal, salió el dictamen, entonces medio que cambió un poquito la tendencia. Y ahora, para situarnos en esta semana dura de mercados, me refiero, de nuevo suben los valores de los dólares financieros, de nuevo sube el riesgo país, cae el precio de los bonos por añadidura y también cae el precio de las acciones. Yo encuentro básicamente un par de variables explicativas, una política y una técnica. La técnica tiene que ver con que hay cierto agotamiento en la acumulación de reservas internacionales. Hasta el 31 de marzo, desde el 10 de diciembre hasta el 31 de marzo, vos tuviste una mejoría en las reservas internacionales netas de 10.000 millones de dólares, muy importante. Sí. Y esa mejoría no la pudiste incrementar, no la pudiste fortalecer, ¿no? La pudiste hacer tanto en el mes de abril como en todo el mes de mayo. O sea, seguís teniendo una posición de reservas netas bien chica, pero sigue siendo negativa, en torno a los 1.500 millones de dólares. Con lo cual, la acumulación de reservas en los últimos 2 meses se debilitó. Este es un factor, si se quiere, técnico, la dificultad de acumular reservas. Carlos, mencioné yo justamente en el primer bloque un dato objetivo, ¿no?, que presentó la Cámara de Exportadores en los últimos días, que la liquidación de divisas del campo fue el mayo más bajo de los últimos 4 años. Claro, incluso cuando vos mirás, sobre todo la segunda mitad de mayo, las compras netas diarias del Banco Central, muy bajas. Entonces básicamente este es un fenómeno técnico, si querés, y después tenés un fenómeno político, que tiene que ver, no discutamos el tema de los contenidos. Vos venías dando la vuelta y mejorando las expectativas y la perspectiva de soporte político con el dictamen de la ley bases y el paquete fiscal. Y ahora te encontrás con una media sanción en la Cámara de Diputados, con una reforma al régimen jubilatorio que implica una amenaza al equilibrio fiscal que viene sosteniendo y manteniendo el gobierno. Después uno puede discutir si la calidad es buena, regular o mala del ajuste fiscal, pero si hay algo que este gobierno es para resaltar y para destacar, es que cambió la política económica desde lo irracional a lo racional. ¿A qué me quiero referir? Me quiero referir 20 años de política económica irracional. Los rústicos, el déficit fiscal lo financiaban con emisión monetaria. Los refinados, el déficit fiscal lo financiaban con endeudamiento. Y Milei pateó el tablero, dijo, basta de déficit fiscal, no quiero ni financiarme con emisión monetaria ni con emisión de deuda. Y esto es un logro y un giro de 180 grados en migrar de la irracionalidad a la racionalidad en la política económica. Por lo tanto, yo creo que es bueno ver al presidente enojado y es bueno ver al presidente diciendo cualquier cosa, pero el equilibrio fiscal llegó para quedarse y si tengo que vetar la ley, la voy a vetar. Es que claramente me parece que la Argentina tiene que entender que el uso y abuso del déficit fiscal obliga a sobreactuar. Y las sobreactuaciones no podés acumular déficit fiscal. Y la promesa que hizo el gobierno nacional respecto a no solo tener superávit fiscal primario, sino tener equilibrio fiscal financiero, esto lo tiene que mantener. Es un activo muy importante. Entonces, me parece que ahí, en lo técnico, la dificultad de acumular reservas y en lo político,
esta media sanción de diputados de una reforma al régimen jubilatorio, están las variables explicativas de esto que vos decís, haber perforado los 1.500 puntos el riesgo país. ¿Ves, Carlos, en esta reversión del ánimo de los mercados también alguna incidencia de la demora en la eliminación del cepo cambiario? Que a principios de año uno se imaginaba, ¿no?, esa eliminación del cepo cambiario a mediados de año. Quedó claro que esto no va a suceder por un tiempo, por lo menos por 6 meses más seguro. Mira, ¿no? yo creo que no tanto eso, sí tal vez el después de la salida del cepo, pero no tanto, porque acá lo que hay que tener en cuenta es, vos de arranque tenías casi 100.000 millones de dólares a dólar oficial de pasivos monetarios en la hoja de balance del Banco Central. Nos queda un minuto, como para y que tenías redondees. 11.000 millones de dólares negativos de reservas netas. Hoy tenés algo más de 50.000 millones de dólares de pasivos monetarios, dejando de lado el dibujo de los pases pasivos al ECAP, dejando de lado eso, y tenés reservas internacionales netas por 2.000 millones. Por lo tanto, la hoja de balance mejoró mucho, pero todavía le falta para salir del cepo. La confusión a la que vos mencionás no es tanto respecto al cuándo de la salida del cepo, sino a cómo. Porque una cosa es la competencia de monedas con tipo de cambio flexible y otra cosa es la dolarización. No necesariamente son complementarias, claro. Y esto puede generar algún ruido respecto a cuál es el destino final previa salida del cepo. Muy bien, fantástico. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Cerramos entonces el programa de hoy con el detallado análisis del economista Carlos Pérez sobre la situación de la economía argentina y lo que puede suceder en los próximos meses. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.